Bienvenidos al curso práctico de diseño e instalación de sistemas de abastecimiento de agua. Hoy aprenderás a instalar correctamente tanques elevados, cisternas de polietileno, electrobombas y sistemas hidroneumáticos, cumpliendo estrictamente con la norma técnica I010. Olvídate de la teoría abstracta de escritorio, aquí hablaremos en el idioma real de la obra, analizando el despiece de los accesorios, las cotas milimétricas de montaje, los errores típicos de los operarios en campo y los trucos técnicos para ejecutar un trabajo duradero y libre de filtraciones postventa. Empezamos con el artículo 6 de la norma I010, que regula las dotaciones de agua para viviendas unifamiliares. El cálculo se hace directo según el área total del lote o terreno, no por la cantidad de habitantes. Para un lote típico de hasta 200 metros cuadrados, la dotación obligatoria es de 1.500 litros por día. Si el lote mide entre 201 y 300 metros cuadrados, sube a 1.700 litros diarios. El error clásico en obra es ignorar que este volumen ya incluye el consumo doméstico y el riego de jardines. Como valor de seguridad en ingeniería, si el lote supera los 3.000 metros cuadrados, debe sumar estrictamente 100 litros diarios por cada 100 metros cuadrados adicionales de área. Para edificios multifamiliares, la norma cambia el enfoque por completo. Aquí la dotación se calcula directo por el número de dormitorios de cada departamento. Si el departamento tiene un solo dormitorio, se asignan 500 litros al día. Con 2 dormitorios son 850 litros, y para 3 dormitorios corresponden 1.200 litros. Presta mucha atención al revisar los planos de arquitectura en obra. Si encuentras un ambiente etiquetado como cuarto de estudio, sala de estar o biblioteca, pero tiene dimensiones suficientes para albergar una cama, cúmplelo hidráulicamente como un dormitorio más. Si lo ignoras, cuando los propietarios se muden y usen esos ambientes como habitaciones, el sistema de almacenamiento quedará corto y el edificio sufrirá desabastecimiento. El artículo 7 regula la distribución y las presiones. Las tuberías se calculan mediante el método de unidades Hunter o gastos probables. Grábate estas dos reglas de presión críticas para la entrega de obra. Primero, la presión estática máxima en cualquier punto de la red no debe superar bajo ninguna circunstancia los 50 metros de columna de agua, o aproximadamente 70 psi. Si excedes este límite, reventarás las conexiones pegadas de PVC y destruirás los cartuchos cerámicos de las griferías monocomando. Segundo, la presión dinámica mínima en la salida de los aparatos corrientes debe ser de 2 metros de columna de agua. Si instalas fluxómetros en inodoros comerciales, la presión mínima requerida sube drásticamente, obligándote a consultar la ficha técnica del fabricante para no perder la fuerza de descarga. El artículo 5 deja claro el alcance del sistema interno, que va desde la salida del medidor hasta el último punto de consumo. Todo el diseño debe garantizar que el agua mantenga su potabilidad, cantidad y presión. Aquí viene la prohibición más violada en las construcciones informales. Está terminantemente prohibido conectar una electrobomba directo de la tubería de la red pública de la calle. Al hacer eso, generas una presión negativa en la red externa que succiona la suciedad y contaminantes de los terrenos colindantes, dejas sin presión a tus vecinos, dañas el medidor de agua y te expones a multas severas de la entidad prestadora de servicios. Para elevar agua, la norma exige recibirla primero por gravedad en una cisterna. Siguiendo con el artículo 5, hablemos de las válvulas de corte obligatorias. Debes colocar una llave de paso general inmediatamente después del medidor, dentro del límite de propiedad. También es obligatorio colocar una válvula de aislamiento en cada piso, en cada alimentador vertical y en el inicio de cada sección de la red. Además, todo baño que tenga más de 3 aparatos sanitarios debe contar con su propia llave de paso empotrada. El valor agregado en obra, instala siempre llaves de ángulo cromadas e independientes en la tubería de abasto de cada inodoro, lavatorio y lavadero. Esto permite al usuario realizar el cambio de una empaquetadura o reparar un grifo específico sin tener que cortar el agua a todo el departamento o piso. Vamos a los cálculos de volumen de almacenamiento obligatorio. Si la edificación funciona solo con tanque elevado,
este debe cubrir el 100% de la dotación diaria. Si funciona únicamente con cisterna y equipo hidroneumático, la cisterna almacena toda la dotación. Pero cuando diseñas el sistema clásico combinado de cisterna y tanque elevado, la regla de oro de la norma es, la cisterna se calcula para un mínimo de las 3/4 partes del consumo diario, y el tanque elevado para 1/3 de dicho consumo. Al tarrajear cisternas de concreto armado en obra, usa siempre un mortero con aditivo impermeabilizante en proporción de 1:3, de cemento y arena, y remata con un pulido de cemento puro para evitar filtraciones hacia los cimientos de la casa. En esta imagen vemos un tanque elevado prefabricado de 1100 litros instalado en la azotea. Observa que no se coloca directo sobre la losa del techo. Se asienta sobre una base elevada estructural hecha con ladrillo y concreto armado. Nota las líneas de tuberías, la de subida o impulsión que alimenta el tanque, y la de bajada que distribuye el agua por gravedad hacia los pisos inferiores. Toda la tubería expuesta a la intemperie debe ser de PVC tipo SAP clase 10 para soportar la presión. Como truco maestro de obra, pinta toda la tubería exterior con 2 manos de pintura esmalte o pintura acrílica. Esto protege al PVC de los rayos ultravioleta, evitando que el plástico se vuelva quebradizo y se rompa al menor impacto. Mirando el tanque elevado desde este ángulo de fontanería, nota los detalles mecánicos. La tubería de alimentación ingresa por la parte superior, controlada por una válvula de flotador. Al costado de la tubería de bajada, se debe prolongar verticalmente un tubo de ventilación conocido en obra como jarro de aire, el cual debe pasar el nivel máximo del tanque. Este jarro de aire es vital, elimina las burbujas y los bolsones de aire atrapados dentro de la red interna de agua. Sin este tubo, el aire bloquea el paso del agua y notarás que las duchas de los pisos superiores pierden presión o el agua sale de forma intermitente y a borbotones. Esta vista posterior nos muestra un detalle constructivo crítico. La losa circular de concreto de la base debe sobresalir al menos 5 centímetros alrededor de todo el diámetro del tanque para darle una estabilidad total. Presta mucha atención a las uniones universales de PVC de 3/4 de pulgada instaladas en los tubos verticales antes de que bajen al piso. Estas piezas te permiten enroscar y desenroscar las tuberías de forma manual en menos de 2 minutos cuando toque realizar la limpieza semestral del tanque, cambiar el multiconector o reemplazar alguna válvula esférica, sin tener que romper o cortar los tubos de PVC. Pasemos al proceso constructivo real de la base del tanque elevado. El primer paso es levantar un murete de apoyo en forma de cruz utilizando ladrillo Kencon de arcilla cocida asentado con mortero de cemento y arena gruesa. Esta forma en cruz no es capricho, distribuye de manera uniforme las cargas vivas del tanque sobre las vigas y columnas principales de la edificación. Jamás cometas el error de construir esta base al centro de una vigueta de techo de un aligerado, porque un tanque de 1100 litros lleno supera la tonelada de peso concentrada y terminarás rajando o hundiendo la losa del techo. En esta toma se aprecia la cruz de ladrillo completamente terminada y nivelada. Para cumplir con las exigencias de Sensico y la norma técnica IS 010, este murete de apoyo debe construirse con ladrillo Kencon, apto para cargas estructurales, y tener una altura mínima de 1.50 metros sobre el nivel del piso terminado de la azotea. Esta altura es técnicamente indispensable para garantizar la diferencia de nivel requerida y ganar la presión hidrostática mínima por gravedad, 2 metros de columna de agua, medida desde la salida de la ducha del piso inmediato inferior, el punto más crítico del sistema. Asegúrate de verificar con el nivel de burbuja y la plomada que las hiladas queden perfectamente alineadas antes de proceder al encofrado y vaciado de la losa maciza de concreto armado que servirá de base final para el tanque. El siguiente paso en la obra es realizar el replanteo y el encofrado perdido en el suelo. Colocamos una hilada circular de ladrillos Kencon en el piso de la losa para delimitar el vaciado de la base donde irá asentado el tanque. Este círculo debe tener un diámetro interior ligeramente mayor al del tanque que vas a instalar para que encaje holgadamente. El secreto aquí es picar ligeramente el suelo de la azotea y limpiar la superficie eliminando restos de polvo, grasas o cascajo suelto,
Luego aplica una lechada de cemento puro para asegurar una adherencia monolítica entre el techo antiguo y el concreto nuevo que se va a vaciar. Aquí vemos el encofrado circular terminado con los ladrillos fijos y nivelados. Antes de vaciar el concreto, es indispensable colocar una malla de fierro de temperatura utilizando varillas de 6 milímetros dispuestas en una cuadrícula de 15 por 15 centímetros. El error típico del albañil es tirar la malla directo al suelo y vaciar el concreto encima, el fierro ahí no sirve de nada. Coloca pequeños dados de concreto de 2 centímetros de altura debajo de la malla para levantarla. El fierro debe quedar exactamente al centro del espesor de la losa para trabajar correctamente a la tracción y evitar rajaduras por contracción térmica. En esta imagen se muestra el vaciado y nivelado de la losa circular de concreto. El espesor mínimo de esta losa debe ser de 7 a 10 centímetros, utilizando una dosificación de concreto estructural de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que equivale aproximadamente a una bolsa de cemento por 2.5 latas de arena gruesa y 2.5 latas de piedra chancada de media pulgada. Pasa la regla de aluminio para cortar el exceso y luego el frotacho de madera para dejar una superficie lisa y perfectamente nivelada. Si la losa queda inclinada o con piedras protuberantes, el peso del agua deformará y fisurará la base plástica del tanque de polietileno, provocando su rotura irreversible. Una vez curada la losa circular inferior y el murete en cruz, se procede al montaje del encofrado para la losa superior que recibirá directo al tanque. Se repite el mismo procedimiento de concreto armado con malla de fierro y dosificación de 210 que vimos abajo. El valor agregado aquí es el curado. Riega la losa con abundante agua al menos 3 veces al día durante 3 días seguidos para que el concreto alcance su resistencia de diseño y no se cuartee. Deja secar la estructura un mínimo de 3 a 5 días antes de asentar el tanque encima y proceder a su conexionado definitivo. Aquí observamos el tanque elevado prefabricado montado sobre su base estructural en la azotea, con las líneas de tuberías hidráulicas ya conectadas. Verifica visualmente que toda la base del tanque asiente de forma plana, sin luces ni vacíos. Aquí viene un truco de obra fundamental: asegura las tuberías verticales de PVC a la pared del murete mediante abrazaderas de fierro galvanizado pesadas con tacos de expansión. Jamás dejes los tubos sueltos. La fuerza del agua en movimiento y la vibración al cerrar los caños, golpe de ariete, terminarán por rajar la rosca de plástico del multiconector del tanque si las tuberías no están rígidamente fijadas. Esta vista nos muestra el sistema en su entorno de obra terminado. Fíjate detalladamente en el tubo de ventilación o jarro de aire que sube en paralelo al tanque elevado. La punta superior de este jarro debe terminar obligatoriamente con un doblez tipo U o cuello de ganso invertido, y debes colocarle una malla fina de mosquitero de acero inoxidable o plástico resistente. Esto evita que ingresen insectos, moscas, polvo o cagadas de palomas que terminarían contaminando el agua potable almacenada que consumes en las duchas y lavaderos. Entramos a los componentes mecánicos clave del tanque. Esta es la válvula de flotador mecánica, fabricada en bronce para alta durabilidad. Se instala en el ingreso de agua fría en la parte superior del tanque. Su función es cortar automáticamente el ingreso de agua de la calle o de la bomba cuando el nivel llega al tope del tanque. Al regular la varilla de bronce de la boya plástica, el truco de obra es calibrarla de tal forma que deje un espacio libre de al menos 5 centímetros entre el nivel máximo del agua y la boca inferior del tubo de rebose, evitando desperdicios de agua por un mal reglaje. Aquí tenemos el filtro de sedimentos para tanque elevado, marca Rotoplas. Este accesorio es obligatorio y se instala directo en la línea de entrada de agua, justo antes de la válvula de flotador. Su función principal es retener partículas de arena, tierra, óxido y lodo que vienen arrastradas desde la red pública de la calle. Al instalar la carcasa plástica negra, fíjate obligatoriamente en la flecha grabada en alto relieve en el cuerpo del filtro que indica la dirección del flujo del agua. Y usa la llave de ajuste plástica incluida para cerrar el cuerpo con un torque firme pero moderado, asegurando que el empaque de GB tipo O-ring no se muerda ni se salga de su canal. Este accesorio es el multiconector con válvula esférica incorporada.
Sus medidas estándar son 11 centímetros de alto, 19 de ancho y 9 de profundidad. Se enrosca directo en la salida inferior del tanque elevado empleando cinta teflón en la rosca macho de 1 pulgada. Su gran valor en obra es que reemplaza el uso de hasta 4 piezas de fontanería independientes unidas con pegamento, ya que en un solo cuerpo de alta resistencia te otorga la salida de agua limpia, una válvula de corte general de esfera y un tapón roscado inferior que funciona como purga para la limpieza de sedimentos. Instálalo siempre con la manija azul orientada hacia un lado de fácil acceso para el operario. Este accesorio es el tubo de aire o visor transparente. Se acopla por encaje a presión o rosca en la parte superior del multiconector. Cumple una doble función muy útil en la práctica de obra. Primero, funciona como un visor exterior para comprobar de un solo vistazo el nivel real de agua dentro del tanque sin necesidad de treparse a retirar la tapa superior. Segundo, funciona como un pequeño jarro de aire localizado que rompe el vacío en la misma salida del tanque, acelerando el descenso inicial del agua hacia los colectores. Al instalarlo, mantén el tubo completamente vertical fijándolo con una abrazadera plástica pequeña. Para automatizar el encendido de la electrobomba, utilizamos este sensor de nivel de agua o control de nivel flotante eléctrico tipo boya sumergible. Consiste en un interruptor sellado herméticamente dentro de una carcasa plástica con un cable vulcanizado y un contrapeso de plástico amarillo. Este interruptor corta la corriente de la bomba cuando el tanque está lleno y activa el encendido cuando el agua baja de su nivel crítico. El secreto de obra es realizar los empalmes eléctricos fuera del tanque, dentro de una caja de paso IP65, utilizando conectores herméticos y cinta vulcanizante para que la humedad exterior no sulfate los cables de cobre y genere un falso contacto. Aquí tienes la lista de materiales exacta y cuantificada para instalar un tanque elevado de forma profesional, un tanque de polietileno de 1100 litros, tubos de PVC SAP clase 10 de 3/4 de pulgada, 5 codos de 90 grados de 3/4, 3 uniones universales de 3/4, una T de 1 pulgada, una reducción campana de 1 pulgada a media, un codo de 1 pulgada. Para el desagüe y rebose requieres tubo de 2 pulgadas de PVC sal, 5 codos de 2 pulgadas, una reducción de 4 a 2 pulgadas, una T de 2 pulgadas y su sombrero de ventilación de 2 pulgadas. Para el control eléctrico lleva tubo de luz de 3/4 L, 4 curvas de 3/4 y el interruptor sumergible. Para la base necesitas 150 ladrillos Kencon, 3 bolsas de cemento, 15 latas de arena gruesa, 3 latas de confitillo de media pulgada, 2 varillas de fierro de 6 milímetros, medio kilo de alambre 16 y una válvula de aire. Esta foto real de obra muestra el interior de un tanque elevado que ha acumulado lodo arcilloso y moho verde en las paredes por falta de mantenimiento y desidia. Esto ocurre cuando se omite la instalación del filtro de sedimentos a la entrada o cuando se deja la tapa mal cerrada, permitiendo el ingreso de luz solar que activa las algas. Como norma estricta de control de calidad, antes de entregar la casa terminada al propietario, debes realizar un lavado profundo restregando el interior con escobilla plástica y agua clorada, evacuando todo el residuo sucio por la purga inferior del multiconector para no ensuciar las tuberías nuevas de los baños. Aquí vemos la instalación de un filtro de sedimentos fijado de forma adosada mediante abrazaderas plásticas al reverso de una estructura metálica bajo un techo de calamina. Nota cómo las tuberías de agua corren fijas. El valor agregado mecánico en este punto es dejar un espacio libre vertical de al menos 30 a 40 centímetros directamente debajo de la base del vaso transparente del filtro. Este espacio libre es vital para que, cuando el cartucho de polipropileno esté saturado de lodo, el operario de mantenimiento tenga el espacio físico para meter la llave plástica, desenroscar el vaso hacia abajo y retirar el filtro viejo sin chocar contra el piso o las estructuras fijas. En esta imagen de obra apreciamos las conexiones a nivel de piso de las tuberías de alimentación. Nota el uso correcto de uniones universales de PVC de rosca y una válvula check de bronce instalada en posición horizontal. Aquí viene una maña de fontanería obligatoria. La cinta teflón se debe aplicar alrededor de las roscas macho plásticas estrictamente en sentido horario, mirando la rosca de frente.
Si la enrollas en sentido antihorario, cuando intentes roscar el accesorio hembra de bronce, la fricción morderá la cinta teflón, la deshilachará y la sacará de los hilos de la rosca, originando microfiltraciones difíciles de parar que te obligarán a desarmar todo el cabezal de nuevo. En el mercado peruano encontramos marcas líderes como Rotoplas y Eternit que fabrican tanques utilizando polietileno de alta densidad mediante rotomoldeo, empleando resinas lineales de grado alimenticio aprobadas por la FDA que evitan la adherencia de bacterias en las paredes internas. Al adquirirlos, exige que incluyan todos sus accesorios originales, especialmente la tapa click hermética. Esta tapa posee un diseño con pestañas que traban mecánicamente al girar. Esto impide que los vientos fuertes de la azotea vuelen la tapa y garantiza que el agua permanezca aislada de agentes externos como palomas, ratas e insectos. Observamos en la imagen la instalación de un tanque de polietileno negro de la marca Rotoplas, utilizado como tanque elevado en un área técnica techada con estructura metálica y cobertura de calaminas. El operario sostiene el interruptor de nivel flotante de tipo boya sumergible para calibrar la longitud del cable vulcanizado que ingresa al tanque. En obra, la regulación de la longitud de este cable determina el diferencial entre el nivel de encendido y apagado de la electrobomba. Si dejas el cable demasiado corto, la bomba arrancará y parará de forma continua ante consumos mínimos, lo que desgastará prematuramente los platinos del contactor. El contrapeso que viene con la boya debe fijarse firmemente a una distancia recomendada de entre 20 y 30 centímetros del cuerpo plástico del flotador para asegurar que éste pivote correctamente y no se quede atascado con las paredes o los accesorios internos del tanque. Aquí vemos un sistema de dos tanques en paralelo de la marca Eternit, fabricados en polietileno de color azul, montados en paralelo sobre una estructura de soporte metálica expuesta a la intemperie. La instalación en paralelo es una solución de ingeniería excelente para duplicar la capacidad de almacenamiento del edificio sin sobrecargar un solo punto de la losa estructural, pero exige un diseño hidráulico simétrico. Nota que en la parte superior se observa el colector de llenado con sus respectivas derivaciones, y al centro, antes de que los tubos ingresen a los tanques, se ha colocado un filtro de sedimentos de red para limpiar el agua que ingresa de la calle. Para que ambos tanques se llenen y vacíen al mismo tiempo de manera uniforme, es obligatorio instalar una tubería de interconexión o colector común en la parte inferior, conectando los multiconectores de salida. Si omites esta interconexión y dejas las bajadas independientes, uno de los tanques trabajará más que el otro, rompiendo el equilibrio hidráulico del edificio. Analicemos los trabajos de tendido y habilitación de tuberías de distribución en la azotea que se muestran en la imagen. Se aprecian las líneas de PVC clase 10 dispuestas sobre la losa de concreto, junto a un muro perimetral de ladrillo hueco o pandereta. Al fondo se observan las herramientas de trabajo del operario, como una llave pico de loro y tramos de tuberías de desagüe cortados. Presta mucha atención a la correcta disposición de las montantes verticales de ventilación que sobresalen del muro. En este punto de la obra, el error típico es fijar los tubos directo al concreto sin considerar las juntas de dilatación. Al estar expuestos a cambios bruscos de temperatura, los tubos de PVC sufren contracciones y expansiones físicas severas. Si la tubería está totalmente rígida y empotrada en tramos largos, terminará pandeándose o rajándose en las uniones pegadas. Aplica siempre soportes deslizantes con abrazaderas que permitan un micromovimiento longitudinal controlado del tubo. En la imagen vemos un acercamiento técnico a un error crítico de fontanería y despiece de accesorios en la base de un tanque elevado de polietileno negro. Se observa la conexión de salida conectada mediante un niple y un conector roscado de PVC hacia una válvula check de bronce instalada en posición horizontal, seguida de uniones pegadas. Nota la presencia de suciedad, restos de tierra y espuma de poliuretano expandido degradada en el suelo. El gran problema operativo aquí es el uso de un accesorio de PVC con rosca plástica macho conectado de forma directa a la rosca hembra metálica de la válvula check de bronce. Las roscas metálicas tienen hilos muy filosos y rígidos. Cuando el operario aplica fuerza para ajustar la unión con la llave de tubo, el bronce corta y deforma los hilos de plástico del PVC, generando microfisuras imperceptibles que lagrimean agua constantemente.
Para solucionar esto de raíz, es obligatorio usar un conector con inserto metálico de bronce en el lado del PVC. Pasemos a la siguiente imagen, donde se aprecia una vista panorámica hacia los predios colindantes. Al centro de la toma, destaca un tanque elevado de color blanco instalado sobre una estructura exenta de concreto armado de sección cuadrada, levantada especialmente desde el suelo para cumplir la función de torre de soporte independiente. Este tipo de configuración elevada es indispensable en zonas donde las viviendas no cuentan con techos o muros de concreto estructural que soporten semejante peso muerto, construyéndose esta columna aislada con su propia zapata para garantizar la estabilidad frente a cargas sísmicas y de viento. La ganancia de presión hidrostática está determinada estrictamente por esta altura geométrica, por cada 10 metros de altura vertical desde la base del tanque hasta el punto de consumo, se gana un varo 14.5 libras por pulgada cuadrada de presión. Al estar la torre separada, se mitiga cualquier riesgo de transmisión de vibraciones o humedades hacia las viviendas ligeras del entorno, asegurando un suministro por gravedad totalmente autónomo. Ahora observamos un detalle de la base de un tanque de polietileno negro donde la tubería de salida corre a nivel de piso. La instalación cuenta con un conector roscado, un niple de PVC, una válvula check de bronce y un codo de 90 grados que empotra la tubería en la pared. Al lado se aprecia un bloque de concreto de anclaje. Aquí se evidencia una falla grave de soporte estructural. La tubería de PVC de distribución está descansando directamente sobre el suelo de tierra y cascajo, recibiendo toda la tensión del peso del agua y la vibración hidráulica. Sin un dado de apoyo o abrazaderas que suspendan y fijen el tubo, el peso mecánico del agua circulante ejerce un efecto de palanca sobre la brida de salida del tanque, lo que terminará por romper el multiconector plástico o fisurar la campana del codo empotrado en el muro. La imagen nos muestra un área de lavandería exterior en proceso de habilitación, techada con una estructura de tijerales de fierro y cobertura de tejas de arcilla. En la esquina se encuentra instalado un tanque de polietileno azul que funciona como almacenamiento de agua, asentado sobre una base circular de concreto. Nota que la tubería de alimentación del tanque sube empotrada por la pared blanca de fondo. En este tipo de configuraciones semitechadas, es de vital importancia que el tanque no reciba radiación solar directa por los costados desprotegidos. Aunque el polietileno cuenta con protección UV, la exposición prolongada eleva la temperatura del agua estancada, acelerando la proliferación de bacterias y algas flotantes y el cloro residual de la red pública se evapora. Aquí vemos un plano cerrado del operario realizando las conexiones hidráulicas y eléctricas en la parte posterior del tanque azul instalado en la lavandería. Se observa una lavadora de ropa de carga superior colocada justo al lado de la base de concreto del tanque, optimizando el espacio físico disponible. El técnico trabaja sobre la línea vertical de agua y el cableado del interruptor de nivel flotante. El gran valor operativo en esta distribución es asegurar que la llave de paso o válvula de aislamiento general del tanque quede a una altura accesible sobre el nivel de la lavadora. Si el operario coloca la válvula detrás del electrodoméstico o muy abajo, ante una emergencia por rotura de tubería en los baños, el usuario no podrá acceder rápidamente a cerrar el suministro, ocasionando inundaciones y daños materiales en los acabados de la vivienda. Pasemos al sistema de bombeo de apoyo mecánico. Esta es una electrobomba presurizadora de agua compacta. Su diseño de rotor húmedo está pensado específicamente para dar una presión hidráulica adicional instantánea a la red interna de la vivienda. Se instala directo en la tubería de salida del tanque elevado o inmediatamente antes de los servicios que sufren por baja presión constante, como las termas de gas, calentadores de paso o duchas españolas. Cuenta con un sensor de flujo interno automático que enciende el motor apenas detecta que un usuario abre un grifo de agua y lo apaga inmediatamente al cerrarlo, evitando mantener la red bajo presiones estáticas elevadas. En la imagen analizamos una instalación de bombeo y almacenamiento totalmente deficiente y fuera de norma. En la parte inferior observamos una electrobomba conectada mediante un laberinto innecesario de codos de 90 grados hacia la conexión de un tanque plástico asentado sobre una mesa metálica rústica. El gran problema operativo aquí es el pésimo diseño hidráulico y la vulnerabilidad del conjunto,
el uso excesivo de codos genera pérdidas de presión por fricción y fuerza el motor, mientras que toda la tubería de PVC gris sube suspendida en el aire sin una sola abrazadera que la fije al muro o a la estructura, quedando expuesta a quebrarse por la vibración del arranque. Además, al estar a la intemperie, el PVC común sufrirá una rápida cristalización por los rayos solares. En el aspecto de seguridad, la llave térmica de protección está adosada directamente al ladrillo sin tarrajear y carece de canalización hermética. Los cables corren totalmente expuestos en un entorno de fontanería, lo que incumple flagrantemente el Código Nacional de Electricidad y representa un riesgo crítico de cortocircuito o electrocución ante cualquier fuga. La electrobomba presurizadora es un componente compacto diseñado específicamente para añadir presión dinámica a la red de agua de manera localizada. A diferencia de las bombas centrífugas convencionales de gran caballaje, estos equipos se instalan directamente en la línea de tuberías, normalmente debajo de un tanque elevado que no cuenta con suficiente altura geométrica para dotar de una presión confortable a los pisos más altos. Su principio de funcionamiento se basa en un sensor de flujo interno. Cuando un usuario abre un grifo o una ducha, el paso mínimo de agua activa automáticamente el motor para forzar el caudal, y se apaga de inmediato al cerrar la salida. En obra, el criterio fundamental de instalación exige colocar un bypass con llaves de paso antes y después del equipo. Si la bomba requiere mantenimiento o sufre un corte de energía, el bypass permite que el agua siga fluyendo por gravedad, evitando dejar las viviendas totalmente desabastecidas mientras se realizan las reparaciones. Observemos en la imagen un panorama exterior de la azotea donde se ubica un tanque elevado de polietileno negro de la marca Eternit. El tanque está montado sobre una estructura de soporte metálica pintada con base anticorrosiva roja, elevándolo sobre el nivel de la losa, la cual se encuentra protegida provisionalmente con mantas plásticas negras en un entorno de construcción expuesto. Se aprecian las montantes de PVC de alimentación y bajada corriendo verticalmente a un costado de la torre. El detalle crítico en esta instalación es la esbeltez de la estructura metálica y su exposición directa a la intemperie sin un arriostramiento diagonal robusto. Al encontrarse en el punto más alto del edificio, el tanque lleno genera un peso muerto concentrado muy elevado que, sumado al efecto de vela por los vientos fuertes de la zona, puede provocar fatiga mecánica en las soldaduras de la base. Es obligatorio que los pies de esta estructura se anclen mediante platinas de acero empernadas directo a vigas o columnas estructurales de la edificación, jamás apoyadas sobre el ladrillo del parapeto o falsos pisos del techo. Al revisar el interior del tanque, logramos ver el funcionamiento de los mecanismos de control de nivel. Se observa una válvula de flotador mecánica tradicional con su varilla de bronce y boya esférica negra flotando en la superficie, encargada del cierre hidráulico por presión. En el lado izquierdo, suspendida por una cuerda o cable, se distingue una segunda boya que opera como interruptor eléctrico de nivel para mandar la señal de parada a la bomba en el piso inferior. En este punto de la instalación, el error típico de campo es colocar ambos elementos demasiado cerca o calibrar las cuerdas a la misma altura. Durante el llenado turbulento, el movimiento del agua genera un oleaje interno constante que puede hacer que el cable de la boya eléctrica se enrede con la varilla de bronce de la válvula mecánica. Si esto ocurre, la bomba no se apagará a tiempo, provocando el rebose incontrolable del tanque, o en el peor de los casos, bloqueará el ingreso forzando la línea de impulsión hasta reventar un accesorio. Analicemos el esquema hidráulico del sistema indirecto compuesto por cisterna y tanque elevado. El agua de la red pública ingresa a la cisterna regulada por una válvula de boya. Para el llenado del tanque elevado, la electrobomba succiona el agua mediante una tubería vertical con válvula de pie, situada a 10 centímetros del fondo para evitar lodos. Un punto crítico que debemos corregir e inspeccionar rigurosamente en diseños antiguos, como el que se aprecia de forma errónea en este diagrama, es la línea de rebose y desagüe del tanque elevado. Bajo ninguna circunstancia esta línea debe conectarse directamente a la red de desagüe o montante de los baños. La norma técnica IS 010 exige que el rebose descargue de forma indirecta, dejando una brecha de aire libre sobre un sumidero abierto en la azotea.
De lo contrario, los gases y aguas hervidas podrían retornar e inundar el tanque. Asimismo, recuerden que el tubo de ventilación superior debe rematar siempre en una curva hacia abajo protegida con malla milimétrica para impedir el ingreso de insectos o suciedad. Pasamos a la fase constructiva, titulada tanque cisterna de polietileno. Aquí vemos al operario equipado con su casco de seguridad verde utilizando un rotomartillo eléctrico industrial para romper la losa de concreto del piso interior, delimitando el área donde se excavará la fosa para enterrar el tanque cisterna. En este tipo de trabajos en interiores, al demoler el falso piso o la losa de cimentación existente, es fundamental realizar un trazo previo con amoladora para dejar bordes limpios y evitar fisuras radiales en el concreto colindante. El uso del rotomartillo debe ser controlado mecánicamente para no desestabilizar el terreno de fundación de las columnas o muros portantes cercanos que se aprecian al fondo, garantizando que el proceso de excavación no comprometa la integridad estructural de la vivienda durante el proceso de calzadura o perfilado del pozo. Aquí observamos la excavación manual a profundidad del pozo para el tanque cisterna. Dos operarios con cascos verdes realizan el retiro de la tierra compactada utilizando palas y depositándola en una carretilla de obra colocada en primer plano. La excavación muestra una geometría circular adaptada al diámetro del tanque prefabricado de polietileno que se va a enterrar. El criterio técnico crítico en esta etapa es evaluar la cohesión del terreno y la presencia de humedad. Si el suelo es arenoso o inestable, es obligatorio apuntalar los taludes del pozo con maderas para evitar desmoronamientos mientras los obreros están trabajando adentro. Además, el fondo del hueco no debe dejarse rústico ni con piedras salientes, se debe vaciar una base o solado de concreto pobre perfectamente nivelado y limpio. Si el tanque de polietileno se asienta directo sobre piedras filosas, el enorme peso del agua al llenarse provocará que el plástico se punzone y se rompa en la base, generando una fuga subterránea indetectable. En la imagen vemos la continuidad del proceso de excavación manual para el pozo de la cisterna, donde un operario con casco verde trabaja agachado dentro de la fosa perfilando las paredes verticales con una herramienta de mano. En la superficie se aprecian las herramientas utilizadas previamente, como el rotomartillo eléctrico y recipientes plásticos. El aspecto crítico que debemos controlar en esta fase es la verticalidad y el diámetro neto del pozo. Al excavar de forma manual en un suelo arcilloso o de relleno compactado, las paredes tienden a perder regularidad geométrica. El operario debe cuidar de no sobreexcavar ni generar desprendimientos de tierra en la base de los muros de albañilería que se encuentran a pocos centímetros del borde superior, ya que desestabilizaría el falso piso adyacente y pondría en riesgo su propia seguridad al trabajar confinado dentro del pozo. Observamos una toma vertical directa del interior del pozo completamente excavado y perfilado, listo para recibir los trabajos de cimentación de base. Las paredes de tierra se muestran estables pero rústicas, y el fondo presenta acumulación de polvo y pequeños desprendimientos. En esta etapa, antes de colocar cualquier elemento, la buena práctica constructiva exige una limpieza total del fondo de la excavación mediante el retiro de todo el material suelto. Si dejas tierra suelta o piedras prominentes en el fondo, al momento de realizar los siguientes trabajos, el suelo cederá de manera desigual bajo el peso de la estructura hidráulica llena, lo que provocaría asentamientos diferenciales y esfuerzos mecánicos innecesarios en las paredes del tanque. En la imagen vemos una vista en picada desde el borde de la fosa, donde se aprecia el fondo del pozo excavado y dos bolsas de mortero seco Rapimix listas para ser utilizadas. Este paso corresponde a la preparación de la base de apoyo sobre la cual se asentará de forma definitiva la cisterna de polietileno. Siguiendo las recomendaciones técnicas de Sensico y del fabricante, no se debe realizar un vaciado de concreto rígido con piedra, sino verter directamente en seco estas dos bolsas de Rapimix en el fondo del pozo. Este material en seco permite nivelar perfectamente el suelo excavado y asentar la base cónica de la cisterna de manera uniforme, protegiendo el plástico contra punzonamientos provocados por piedras filosas o raíces de la tierra. Analicemos el plano cerrado del interior del pozo, donde un operario se encuentra de pie verificando la correcta nivelación del solado de concreto recién vaciado en el fondo,
utilizando una regla de aluminio para esparcir y emparejar la mezcla. Esta base de concreto actúa como una losa de repartición de carga indispensable. El criterio operativo estricto aquí es garantizar un nivel de burbuja de 0% de inclinación. Si la losa de fondo queda con pendientes o protuberancias, el tanque de polietileno se apoyará únicamente sobre los puntos más altos. Al llenarse con miles de litros de agua, el plástico sufrirá un esfuerzo de punzonamiento severo en esas zonas y terminará por fisurarse en el mediano plazo, inutilizando la cisterna. En la toma apreciamos el acabado final del solado de concreto ya fraguado en el fondo del pozo circular. Aunque la imagen muestra una ligera pérdida de nitidez, se distingue la uniformidad de la base gris cemento, limpia de escombros y lista para la siguiente fase de montaje. En campo, este es el momento exacto para realizar una última inspección visual y geométrica. Se debe medir el diámetro libre final desde el centro del solado hasta las paredes de tierra para comprobar que exista el espacio reglamentario periférico de entre 15 y 20 centímetros. Este espacio libre es vital, ya que permitirá realizar el posterior relleno y compactado lateral una vez que el tanque sea introducido en la cavidad. Ahora observamos el tanque cisterna de polietileno de color azul ya posicionado dentro del pozo, asentado correctamente sobre su base de concreto. En la parte superior resalta su tapa roscada de color negro y un cable que ingresa al interior. Al fondo, pegada al muro de ladrillo, se ubica una electrobomba conectada provisionalmente a la red mediante tuberías y uniones universales de PVC. Para este proceso de enterramiento, la norma técnica y los fabricantes exigen una maña de campo obligatoria. El tanque debe llenarse de agua de forma simultánea conforme se va realizando el vaciado del relleno de concreto pobre o arena-cemento en el espacio periférico exterior. Si rellenas el espacio exterior con el tanque vacío, la tremenda presión mecánica del suelo empujará las paredes plásticas hacia adentro, deformando el polietileno o colapsando la estructura cilíndrica de la cisterna antes de que empiece a operar. Aquí vemos una toma cenital del tanque cisterna insertado en la cavidad circular de la imagen. El anillo periférico entre el cuerpo de polietileno y la pared excavada se debe rellenar con un suelo estabilizado. Siguiendo las pautas de Sensico, el material de relleno consiste en una mezcla seca de tierra cernida y cemento en una proporción de 1 lata de cemento por cada 5 latas de tierra, libre de piedras grandes u objetos punzantes. El detalle crítico en esta fase es que el relleno se realiza por capas homogéneas de 15 a 20 centímetros ligeramente humedecidas y compactadas, pero esto debe hacerse en simultáneo con el llenado de agua de la cisterna. Mantener el nivel del agua interior a la par del relleno exterior compensa las presiones, evitando que las paredes de polietileno se deformen o colapsen durante la compactación antes de realizar el vaciado de la losa superior. Observamos en la imagen la preparación de la zona para la losa de protección superior. 2 operarios trabajan en el área, uno opera un rotomartillo para demoler y perfilar los bordes del piso de concreto existente, definiendo un recuadro limpio alrededor de la boca de la cisterna, mientras el espacio intermedio se nivela con arena de soporte. Este procedimiento es indispensable para empalmar correctamente la nueva losa armada con la estructura de piso preexistente. Al picar los bordes en ángulo recto y remover el concreto fracturado, garantizamos que el nuevo vaciado tenga una junta de construcción sólida y no se agriete en el perímetro por esfuerzos de corte o cargas de tránsito peatonal. La imagen muestra la instalación de la armadura de acero para la losa superior. Se ha colocado una malla electrosoldada o parrilla de fierro corrugado dispuesta de forma ortogonal, cubriendo todo el recuadro excavado alrededor de la tapa de la cisterna. Asimismo, se aprecian las tuberías de PVC de succión y ventilación que emergen verticalmente a través del espacio reforzado, dirigiéndose hacia la zona de la electrobomba al fondo. El acero no debe apoyarse directamente sobre la arena, es necesario colocar dados de concreto o separadores para asegurar que la malla quede suspendida en el eje central de la losa, garantizando así el recubrimiento mínimo del concreto y la resistencia estructural del conjunto. Analicemos la fase de vaciado parcial de concreto registrada en la imagen.
El personal ha iniciado el vertido de la mezcla de concreto por las esquinas del recuadro, cubriendo la malla de acero estructural, mientras mantiene libre la zona central de arena que rodea inmediatamente la tapa del tanque. Es fundamental chucear o vibrar el concreto de manera manual durante este proceso para eliminar burbujas de aire atrapadas debajo del acero y asegurar un llenado compacto. Esta losa de concreto tendrá la función de independizar las cargas del suelo exterior, evitando que el peso de la superficie se transfiera directamente sobre la cúpula plástica de la cisterna. En la imagen apreciamos un paso técnico clave, la colocación de un encofrado circular metálico o anillo de confinamiento alrededor del cuello de acceso de la cisterna, embebido en el piso de concreto recién nivelado. Dentro del anillo se ha instalado una cruceta de tuberías plásticas dispuesta en forma de X para actuar como puntal interno provisional. Este apuntalamiento es vital durante el fraguado del concreto circundante, ya que contrarresta la presión lateral ejercida por la mezcla fresca sobre la boca del tanque, impidiendo que el diámetro de acceso sufra deformaciones o dejes de ser concéntrico, lo cual arruinaría el sello hermético de la tapa roscada. Aquí se muestra el resultado del vaciado y desencofrado de la losa de protección superior ya terminada. Se observa un bloque de concreto monolítico de sección cuadrada con un orificio central perfectamente circular que deja expuesto el acceso a la cisterna subterránea. Al fondo se distingue la ubicación de la bomba hidráulica sobre su base. La superficie del concreto ha sido frotachada para igualar el nivel del piso adyacente. A partir de este momento, la estructura está lista para iniciar su periodo de curado mediante humedecimiento constante durante los próximos 7 días, garantizando que el concreto alcance la resistencia de diseño requerida antes de someterlo a cargas operativas. Vemos el acabado final de la zona de la cisterna a nivel de piso terminado, revestida con baldosas cerámicas que integran la estructura visualmente al patio. Se aprecia una tapa metálica exterior de plancha estriada colocada sobre un zócalo elevado, y a un costado, la antigua tapa de concreto retirada. El criterio de ingeniería clave aquí es este brocal o zócalo perimetral elevado unos centímetros sobre el nivel del suelo. Si dejas la tapa al ras del piso del patio, el agua de lluvia, el agua de lavado o cualquier arrastre de suciedad ingresará por escorrentía directa hacia la fosa de la cisterna, contaminando el agua potable almacenada y saturando la cámara de inspección de los sistemas de succión. Observamos en la imagen la tapa metálica sanitaria completamente abierta, sostenida verticalmente, lo que deja al descubierto la recámara interior revestida con tarrajeo de cemento y el acceso directo al cuello del tanque. Esta doble protección es indispensable en instalaciones enterradas. La tapa metálica exterior protege mecánicamente contra el tránsito y detiene el agua superficial, mientras que la tapa roscada interna del tanque sella el volumen de líquido. En esta fase, es obligatorio verificar que el marco metálico esté perfectamente sellado con masilla o empaquetaduras elastoméricas para evitar el ingreso de insectos o humedad condensada que degrade las tuberías de alimentación adyacentes. Se presenta la lista de materiales y metrados requeridos para la instalación de la cisterna de polietileno. El cuadro detalla desde los insumos estructurales como cemento, arena gruesa, confitillo y fierro de 3/8, hasta los componentes hidráulicos y eléctricos como tuberías de PVC, codos, uniones universales, pegamento, una válvula de pie de 1 pulgada y el control de nivel sumergible. En la gestión de obra, el control estricto de este listado garantiza que no existan paralizaciones por falta de accesorios críticos. Por ejemplo, olvidar una simple unión universal o el pegamento de PVC detiene el montaje del tren de succión, elevando los costos por tiempos muertos del personal técnico. Al analizar el plano interior en la imagen, detectamos una deficiencia constructiva crítica. El pozo se revistió con un muro perimetral de ladrillo dejando un espacio vacío alrededor del tanque, en lugar de realizar el relleno compactado directo contra sus paredes. Al carecer del confinamiento activo del terreno, el tanque de polietileno sufrirá deformaciones por presión hidrostática cuando esté lleno, fatigando el plástico. Además, la alta porosidad del ladrillo expuesto permitirá la infiltración de agua subterránea hacia la fosa, comprometiendo la seguridad sanitaria del sistema.
En la misma toma se observa la válvula de flotador mecánica regulando el nivel de llenado hidráulico. En la imagen observamos a los operarios instalando los componentes hidráulicos y los controles de nivel eléctricos dentro de la recámara. Sin embargo, la toma expone nuevamente el error estructural del proyecto. En la esquina superior izquierda se aprecia que la fosa fue construida como un cajón de ladrillo simple que deja un gran vacío alrededor del tanque. Al trabajar en este espacio confinado, los técnicos están ignorando que las paredes del tanque de polietileno no tienen el soporte lateral mecánico del terreno. El riesgo de deformación plástica se incrementa en esta etapa de montaje, ya que cualquier manipulación forzada sobre las tuberías de succión puede agrietar las conexiones bridadas debido a la inestabilidad y falta de confinamiento de la estructura azul. La vista ofrece una toma en picada que confirma definitivamente la gravedad del error constructivo. Al mirar alrededor del cuello del tanque azul, se hace evidente el espacio vacío perimetral y la ausencia total de un relleno compactado o de suelo cemento. El operario se apoya directamente sobre los hombros superiores del tanque para regular los cables de las boyas eléctricas, sometiendo al plástico a una carga puntual superior sin ningún tipo de amortiguación o contraempuje inferior. Esta configuración es técnicamente inaceptable. El empuje del terreno exterior terminará por fracturar las paredes de ladrillo y, ante la falta de un relleno normativo, la cisterna colapsará estructuralmente por presión hidrostática interna en sus primeros meses de operación. Pasamos a revisar la instalación del sistema de bombeo mecánico. Vemos una electrobomba periférica montada sobre un pequeño pedestal o dado de concreto que sirve de base para mitigar vibraciones. En la línea de succión y descarga se han empleado tuberías y accesorios de fierro galvanizado, incluyendo una unión universal, una válvula check horizontal y una llave de compuerta con manija roja para el aislamiento del flujo. El error de campo inmediato aquí es la falta de tarrajeo e impermeabilización en las paredes de concreto ciclópeo y ladrillo que rodean al equipo. Esta omisión generará desprendimiento de finos y acumulación de humedad por condensación, acelerando la corrosión prematura del cuerpo de la bomba y sus conexiones metálicas. La imagen nos muestra exactamente el mismo encuadre de la estación de bombeo anterior, permitiendo auditar la consistencia del montaje. Un detalle crítico en la succión de sistemas con fierro galvanizado es asegurar el correcto sellado de las roscas con cinta teflón y formador de empaquetaduras. Cualquier mínima fisura o ajuste deficiente en la línea de entrada introducirá burbujas de aire al circuito, ocasionando la pérdida del cebado de la bomba o problemas de cavitación que destruyen internamente el impulsor de bronce. Adicionalmente, el espacio angosto limita el mantenimiento preventivo, por lo que la posición de la unión universal es clave para desmontar el cuerpo del motor sin cortar las tuberías rígidas. Se detalla el listado y metrado de materiales específicos para la instalación de la electrobomba. El cuadro cuantifica desde la bomba centrífuga de medio caballo de fuerza y los accesorios de fierro galvanizado de 1 pulgada y 3/4, hasta los componentes del sistema eléctrico como el tablero de 6 vías, la llave térmica de 16 amperios y los conductores tipo TW número 14. Desde el punto de vista del diseño sanitario, la transición de diámetros mediante la reducción bushing de 1 a 3/4 es correcta para mantener la velocidad del fluido, pero el uso de fierro galvanizado en lugar de PVC o polipropileno incrementa las pérdidas por fricción interna debido a la rugosidad del material a mediano plazo. Observamos una estación de bombeo alternativa ubicada en un rincón interior de la vivienda, revestido con cerámicos en el piso. A la derecha de la bomba se aprecia una instalación eléctrica improvisada con un tomacorriente colgante y expuesto en la pared picada. Esta condición representa un riesgo eléctrico crítico por choque o cortocircuito. Las salpicaduras de agua durante el purgado del motor o la humedad ambiental pueden penetrar directamente en los bornes sin protección. Los cables deben canalizarse obligatoriamente mediante tuberías conduit de PVC pesado empotradas, rematando en cajas de paso herméticas con grado de protección mínimo IP55 para resguardar la seguridad de los usuarios. La imagen nos muestra otra perspectiva en picada de un nicho de bombeo confinado, donde la electrobomba y sus líneas de fierro galvanizado presentan un estado avanzado de oxidación y falta de mantenimiento estructural.
El fondo del nicho expone los ladrillos sin tarrajeo y fierros expuestos en el marco superior. Esta imagen resume las consecuencias de un mal diseño de espacio, al no contar con un drenaje de fondo para eliminar el agua de purga y carecer de una ventilación adecuada. El espacio cerrado se convierte en una cámara húmeda que destruye los componentes mecánicos, oxida las uniones universales y deteriora el bobinado del motor por aislamiento deficiente. La correcta ejecución de un sistema de cisterna y bombeo doméstico no solo depende de la calidad de los equipos, sino del estricto cumplimiento de los procesos de confinamiento, impermeabilización y seguridad eléctrica en el campo. Identificar y corregir a tiempo errores como la falta de relleno en las fosas, el uso de albañilería simple sin revestir o las conexiones eléctricas expuestas garantiza el abastecimiento continuo de agua potable, optimiza la vida útil de la infraestructura y resguarda la inversión del usuario técnico. Muchas gracias por su atención.